Hola a todos, bienvenidos. En este video quiero presentarles un ejemplo clásico de los parciales del UA 21 que trata de la difusión y que vamos a emplear la llamada ley de Fick. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Bien, una solución de glicerol de concentración 1,5 molar está separada de otra solución más diluida por una membrana de 1 micrómetro. Si el flujo es de 1 por 10 a la -10 mol por centímetro cuadrado y segundo, calcule la concentración de la solución más diluida. Dato, el coeficiente de difusión, 8 veces a 10 a la -12 centímetros cuadrados por segundo. Bien, ¿cómo empezamos el problema? Primero nos dice acá que tenemos una solución de glicerol de concentración 1,5 molar y nos dice que está separada por otra solución más diluida por una membrana de 1 micrómetro, ¿no? Y nos pide para determinar la concentración de la solución más diluida. ¿Cómo empezamos esto? Primeramente, yo quiero hacer acá un esquema. Acá entonces yo voy a poner nuestra membrana que va a separar los dos medios. Y voy a decirles que la membrana acá tiene un espesor delta X que vale 1 micrómetro. Entonces delta X vale 1 micro. Déjame dibujar acá porque no tengo el micro. Ahí está, 1 micrómetro. Y esta membrana va a separar dos medios, o sea, un medio de concentración que voy a llamarlo de C1, que vale 1,5 molar, y va a separar de otro medio de concentración C2, que es nuestra incógnita, que es lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Y cómo hacemos el ejercicio? Bueno, antes, para aplicar la ley de Fick, tenemos que suponer algunas cosas acá. La primera cosa que vamos a suponer, y tenemos que tener eso en cuenta, es ver cuál de las soluciones presenta mayor concentración. Porque nos dice que la otra, aquí quiere saber la concentración, nos dice que es más diluida. Es decir, que la concentración C2 es menor que la concentración C1. Entonces, como C2 es más diluida que C1, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que la concentración 1 es mayor que la concentración 2. ¿Y por qué digo eso? Porque la diferencia de concentración delta C siempre va a ser igual la concentración mayor menos la concentración menor. ¿Está bien? O sea, eso es un punto muy importante, no podemos dejar pasarlo. O sea, hay que ver cuál de las dos presenta mayor concentración, pues la diferencia de concentración acá para nosotros siempre va a ser la diferencia de la mayor concentración por la de menor concentración. Además de eso, también sabemos que el flujo difusivo, eso es importante, el flujo difusivo es un vector que siempre apunta desde el medio más concentrado hacia el medio menos concentrado. Entonces, otra cosa que tenemos acá es que nuestro vector flujo o J también puede ser, apunta desde C1 hacia 2. Entonces acá tenemos que el J, nuestro vector difusivo va a ser entonces, nos dijo 1 por 10 a -10 mol centímetro cuadrado segundo. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Como tenemos el espesor de la membrana, como tenemos acá el coeficiente de difusión y como tenemos el flujo difusivo, podemos emplear la ley de Fick, porque la ley de Fick nos dice que el vector flujo J va a ser igual al coeficiente de difusión por la diferencia de concentración dividido por el espesor de la membrana.
Y también fíjense, o sea, ¿por qué estamos empleando la ley de Fick? Porque como nos piden la concentración de 2, si tenemos la concentración del medio 1, vamos a hacer la diferencia, o sea, buscar la diferencia de concentración y desde ahí sacamos entonces la concentración 2. Acá, despejando entonces el delta C, tenemos que el delta C va a ser igual al flujo por el espesor de la membrana dividido por el coeficiente de difusión. Antes de ponernos los números acá, es importante fijar en las unidades, porque acá lo que tenemos, mol, tenemos centímetro, tenemos segundo. Acá tenemos centímetro, acá tenemos segundo, o sea, estamos trabajando con el sistema centesimal. Pero fíjense que el espesor de la membrana no está, o sea, nos pusieron en micrómetro. ¿Y cómo hacemos? Entonces tenemos que pasar de micrómetro para centímetros. Y bueno, un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros, eso sabemos. ¿Y cómo? Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, desde acá sacamos una relación interesante que un micrómetro es igual a 10 a la menos 4 centímetros. O sea, está bueno eso. Anoten eso, pongan eso en el canto de la hoja y guarden esta información porque seguro que muchos ejercicios van a utilizar también. Ahora sí, venimos acá entonces y determinamos. Entonces, nuestro flujo, la intensidad del vector 10 a la menos 10 mol, centímetro cuadrado y segundo. Multiplicamos entonces por 1, 10 a la menos 4 centímetros. Y eso lo dividimos por 8, 10 a la menos 12 centímetros por segundo. Es decir, o sea, no es tan complicado porque lo que tenemos que hacer es aplicar la expresión de la ley de Fick, pero siempre es necesario fijar en las unidades, en un sistema de unidades, porque por ahí lo ponen el espesor en micrómetros, en nanómetros, en milímetros, qué sé yo, pero para los cálculos, todo siempre en centímetros. Entonces, si hacemos las cuentitas, 1 por 10 a la menos 10, pues es 1 por 10 a la menos 4, dividido por 8 por 10 a la menos 12, me va a saltar acá 0,00125. Ahora, fíjense en las unidades, porque no estamos trabajando, o sea, estamos acostumbrados a trabajar con la concentración en molar, o sea, mol por litro, mol por decímetro cúbico, pero como estamos trabajando acá con todo en centímetro, entonces ponemos mol por centímetro cúbico. Entonces, también otra cosa es que hay que tomar mucho cuidado, siempre cuando estamos trabajando con la difusión, con la ley de Fick, siempre vamos a trabajar con la concentración en mol por centímetro a la tercera. Bien, ahora, ¿cómo tenemos entonces? ¿Cómo tenemos la diferencia de concentración? ¿Y cómo sabemos que la diferencia de concentración es la C1 menos C2? Entonces, nuestra concentración del medio 2 va a ser igual a la concentración del medio 1, que lo tenemos, por la diferencia de concentración que encontramos ahora. Pero otra vez, repito, antes de poner acá el número, fíjense que la concentración C1 está en molar. O sea, ¿y qué es el molar? Es lo mismo que mol por litro o mol por decímetro cúbico. Entonces, es lo mismo que decir 1,5 mol por litro. O yo voy a poner acá litro. Está bien así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar este litro para centímetros cúbicos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que un litro equivale a, equivalen a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, acá yo reemplazo este litro por 1000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Porque un litro equivale a 1000 mililitros. Y haciendo acá, o sea, si hacemos la cuentita, 1,5 por 1000, 1,5 por 1000, nos va a saltar
0,0015 mol por centímetro cúbico. Es decir, siempre que tenemos una concentración en molar y necesitamos pasarla para mol por centímetro cúbico, la dividimos este valor por 1000 y ya está. Y ahora sí, entonces venimos acá y vamos a ver cuánto vale la concentración. Entonces 0,0015 mol por centímetro cúbico menos 0,00125 mol por centímetro cúbico. Vamos a tener nuestra respuestita que va a ser 0,00025 mol por centímetro cúbico, o bien si lo ponemos en notación, 2,5 por 10 a la menos 4 mol por centímetro cúbico. Y después que lo hacemos eso, analizamos, y eso sí tiene sentido, porque como el flujo difusivo siempre apunta desde el medio más concentrado hacia el medio menos concentrado, entonces si C1 es mayor que C2, ¿está bien? Entonces sí tiene sentido todo lo que hacemos, y es eso, o sea, siempre que ustedes hagan este tipo de cosas, al finalizar el ejercicio, analice, o sea, la concentración 2 en este caso, tiene que ser menor que la concentración 1. ¿Por qué? Porque el flujo apunta desde el medio más concentrado hacia el medio menos concentrado. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Éxitos y hasta el próximo video.